declaramos como pueblo cristiano. En Jesús hay libertad. Y a continuación vamos a pasar a la predicación de esta mañana, un tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. Y estamos en la serie de Mateo. Para quienes no lo saben, estamos siguiendo una serie de Mateo llamada La Pasión de Cristo. Y lo que tratamos de hacer es prepararnos para la Semana Santa. Y queremos caminar en el Evangelio de Mateo, específicamente en la última parte del ministerio de Jesús desde Getsemaní. Y el pasaje de hoy se encuentra en Mateo, capítulo 27, versos 11 al 30. Y al considerar la última parte del ministerio de Jesús, debemos reconocer que los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan un panorama completo del juicio de Jesús y de qué es lo que ocurre desde el punto desde Getsemaní hasta su crucifixión. Y lo que tenemos en todo ese relato es más o menos el siguiente panorama. Traté de ponérselos más o menos en esta imagen. Tenemos Getsemaní, luego Jesús ha sido entregado por Judas, es arrestado por los líderes judíos, es llevado a Anás, el sumo sacerdote. Paralelo a eso, vemos que Jesús es negado por Pedro, Judas se ahorca, Anás lo entrega a Caifás, el otro sumo sacerdote. Y Caifás lo lleva junto a los líderes judíos a ser enjuiciado por Pilato. Pilato lo envía a Herodes, Herodes lo devuelve a Pilato, y finalmente Pilato le da una sentencia para que posteriormente sea entregado a su crucifixión. Entonces, este es más o menos el panorama, ¿ya? Pero lo que nos entrega el Evangelio de Mateo son estos 2 puntos que están en amarillo. Ya Jesús es enjuiciado a Pilato y finalmente sentenciado. Esto es lo que Marcos nos va a hablar hoy día en el pasaje de hoy. Entonces, para que tengan presente qué es lo que haremos en lo que Dios nos va a estar hablando, vamos a ver dos cosas principales, y para que lo tengan como estructura en sus mentes. Primero analizaremos el pasaje, trataremos de pensar en qué nos dice este pasaje, detalles de la historia, y después finalmente pensaremos en cómo este pasaje nos habla para nosotros hoy en día. A eso le llamamos nosotros implicancias, ¿ya? Y eso es lo que tratamos nosotros de hacer desde este lugar, tratar de conocer la Biblia, pero entender qué es lo que nos dice para nosotros hoy en día. Así que vamos al pasaje, pero antes de ir al pasaje, les invito a que oremos a Dios para que Él nos dirija en este tiempo juntos. Así que inclina tu rostro ahí para que oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar hoy delante de tu palabra. Gracias porque tú estás hablando hoy en día. Qué impresionante, Señor, es saber que el Dios creador, el Dios del universo, hoy día habla y podemos conocerlo. Gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que hoy día podamos conocer cuál es tu voluntad y nos capacites para vivir de acuerdo a ella. Te agradecemos, Señor, en Jesús. Amén. Amén. Pasemos entonces a entender más o menos en qué estamos con Jesús. Y en este momento de la historia, en el Evangelio de Mateo, debemos saber que Jesús ya está en manos de los religiosos de la época, ¿ya? Pero a pesar de que está en manos de los religiosos de la época, ellos no han podido eliminarlo, ¿ya? Y justamente la razón por la cual llevan a Pilato es porque Pilato tiene la autoridad para dictar sentencia sobre Jesús, ¿ya? Pilato tiene esta autoridad. ¿Y cuáles son los cargos que son imputados a Jesús? Y lo que nos dice el pasaje de hoy es que parece ser que Jesús ha dicho que Él es el rey de los judíos.
Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23, Lucas nos da un panorama general de cuáles fueron las acusaciones contra Jesús. Y Lucas nos dice, capítulo 23, que en realidad fueron tres las acusaciones que tenían sobre Jesús. Primero, que agita nuestra nación. Segundo, que prohíbe dar tributo al César. Y tercero, que dice que él es el Cristo, un rey. Y el caso es que estas tres acusaciones son falsas, completamente falsas. Primero, Jesús nunca agitó a la nación o incitó al pueblo a la rebeldía. Segundo, Jesús nunca prohibió dar tributo al César. De hecho, Jesús explícitamente había mandado dar tributo y pagar impuestos al César. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y tercero, jamás Jesús planteó ser un rey político como ellos pensaban que él sería. El caso es que estas tres acusaciones fueron diseñadas, ¿por qué? Porque tenían sabor a traición a Roma. Tenían sabor a traición a Roma. La historia continúa y vemos en el pasaje que los jefes de los sacerdotes y los ancianos seguían culpando a Jesús, pero Jesús no contesta nada. De hecho, Pilato, en el verso 13, le dice a Jesús, ¿no oyes lo que declaran contra ti? Pero Jesús no respondió ni una sola acusación. Y por eso, el gobernador Pilato se llenó de asombro. Ante esta situación de silencio de Jesús, Pilato estaba extrañado. No tan solo porque Jesús estaba en silencio y no decía nada, sino que también Pilato sabía que la realidad de las cosas era que los judíos habían entregado a Jesús por envidia, especialmente los líderes de los religiosos de la época, habían entregado a Jesús por envidia. Entonces, este juicio que es descrito, si escarbamos un poco más profundo, nos damos cuenta que estamos delante de un juicio muy extraño, un panorama muy extraño. Por un lado viene un grupo de religiosos trayendo a un hombre, culpándolo, pero para Pilato es evidente que en realidad estos hombres eran envidiosos y que realmente Jesús era inocente. Y lo más extraño de todo este panorama era que Jesús no decía nada. ¿Qué había en el corazón de los líderes religiosos? El mismo Pilato dice que lo que había, y él sabía que lo que había en el corazón de los líderes religiosos era envidia. 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 ¿Qué es la envidia? Es el sentimiento de disgusto al ver que alguien tiene algo que uno no quiere que tenga. Jesús era el hombre más bueno del mundo. Realmente eso era así. Él era el hombre más bello, más bondadoso del mundo. Pero los corazones de los hombres lo odiaron. Y acá comenzamos a notar, si no la idea más sobresaliente de este sermón, que el corazón de los hombres es un corazón profundamente malvado y está perdido con su maldad. El corazón del hombre es un corazón profundamente malvado y está perdido con su maldad. La actitud correcta delante de un hombre bondadoso y de un hombre perfecto, delante de Jesús, era sino darle gracias. Uno no puede hacer delante de una persona bondadosa, buena, sino que admirarlo y darle las gracias, darle el corazón. Y esa debió haber sido la actitud de los hombres de la época cuando vieron a Jesús, darle el corazón a Jesús. Pero los hombres más bien cerraron su corazón
y le rechazaron por envidia. Esto es lo que nos muestra el texto de hoy. Estos líderes judíos querían vetar a Jesús, no querían escuchar más sus verdades, no querían verle más influenciando a la gente y ganando seguidores, no querían verle sanando, no querían verle eh, orando, hablando la verdad de Dios. Ellos querían tener el poder y tener la atención. Ellos querían tener el poder y tener la atención. Estamos ante un juicio sucio y la cosa se ensucia cada vez más a raíz de este corazón corrompido. Volviendo a la historia, Pilato sabe que es inocente y esta sensación para el lector es que quizás se frustra un poco porque le pregunta a Jesús, ¿acaso escuchas lo que están diciendo? Y Jesús permanece en silencio y es casi como esta sensación de que Pilato se frustra porque Jesús no está cooperando y se encuentra callado. Pilato sabe que Jesús no merece lo que está pasando y tiene que hacer justicia como gobernador. Y en eso, un plan brillante se le ocurre. No se sabe el origen de la costumbre de permitir a los judíos escoger un preso para ser liberado durante la Pascua. Algunos opinan que Herodes el Grande comenzó durante su reinado esta ceremonia para ganar la atención y el favor del pueblo. También otros consideran que era una ceremonia símbolo de la Pascua, que perdonar a un preso era símbolo de la Pascua, donde se recordaba la liberación de los israelitas presos en Egipto. Entonces se esperaba que el pueblo escogiera el preso más meritorio, el más digno de confianza. Y había entre los presos el hombre más malvado de todos. Este hombre era Barrabás. Si tú lees los evangelios, leemos que era un hombre sanguinario, homicida, asaltante, y Pilato buscaba forzar al pueblo para librar a Jesús. Y lo que vemos en el texto es que usar a Barrabás y ese plan finalmente no resulta el plan como Pilato esperaba. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para escoger a Barrabás. Pilato preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? A Barrabás, gritó la gente. Y Pilato pregunta, ¿y qué voy a hacer con Jesús? Esta pregunta es realmente eh, impresionante, o más bien debe descolocarnos. Acá notamos a un hombre supuestamente poderoso que es incapaz de gobernar al pueblo. Y no sé si se logra ver lo ridículo de esta pregunta o de este gobernador. Él le pregunta a la gente, ¿qué debo hacer? Le está pidiendo un plan a la gente. Es incapaz de gobernar. Había dicho anteriormente que en este texto notamos lo profundamente malvado que es nuestro corazón o el corazón de los hombres. Y acá, en el final de la historia, notamos nuevamente esto. Vemos en la escena que un hombre inocente es juzgado por envidia, pero también vemos a Pilato por otro lado, que en medio de este problema, el Evangelio de Marcos nos dice que él quería satisfacer a la multitud. Y por eso entregó a Jesús para que lo crucificaran. Pilato, por otro lado, al igual que los líderes judíos, tenía un corazón hambriento de poder y de atención. Y estuvo dispuesto a ensuciarse las manos y matar a un inocente y hacer lo necesario para él estar en el centro. Posteriormente, a vista de todos, Pilato
se lava las manos con agua en señal de que está transfiriendo la culpa. Y el verso 24 dice: soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Pilato finalmente manda a azotar a Jesús según la costumbre romana para los sentenciados a muerte. El condenado era azotado cruelmente, con un látigo de tiras de cuero en las cuales en sus puntas habían pequeños pedazos de metal o hueso para triturar la piel. Los historiadores certifican que algunas víctimas morían en ese momento, porque ya estaban condenados a morir y no había esperanza para sus vidas. Jesús en ese momento fue entregado a la maldad del corazón del hombre. Jesús fue entregado a la crueldad del corazón oscuro y perdido del hombre. Este corazón hambriento de poder, hambriento de atención. Y los versos 27 al 31 nos hablan de que se divirtieron los soldados cruelmente con Jesús. Se burlaron de él con la idea de que era un ridículo rey. Y el verso 28 en adelante dice que le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Ese es el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros. ¿Cómo nos habla hoy este pasaje? ¿Cómo nos habla la palabra de Dios para nosotros hoy en día? Y cuando vemos este pasaje, esta historia tiene lo peor, realmente. Llena de envidia, llena de deseo de poder, llena de odio, de perversidad, de abuso ante Jesús. Es como ver un poco las noticias hoy en día. Literalmente es una historia sangrienta. Y esta es, sin duda, la realidad de nuestras vidas, lo que vemos en este pasaje. Al igual que Pilato, los líderes de la época, si alguien pudiese mirar lo que hay en el fondo de nuestros corazones, encontraría lo mismo. Envidias, maldad, ambición de poder y también la actitud de suprimir al Salvador. En nuestros corazones, hoy tenemos esta actitud de querer, como Pilato, estar en el centro. Y la actitud también de los judíos de la época, de con nuestros corazones llenos de envidia y de amor propio, suprimimos al Salvador. No queremos a este Jesús. Este pasaje es un retrato de nuestros corazones. Hace unos días caminando por una plaza me encontré con una pancarta pegada en un paradero. Y la pancarta eran palabras de Gabriela Mistral. De hecho, era esta pancarta que les voy a mostrar a continuación. De hecho, esta es la foto que saqué desde mi celular. Pero, ¿qué dice esta pancarta? El mundo entero marcha extraviado. El egoísmo, el afán de dominio y la ignorancia son las causas. Los más estamos a expensas de los menos.
que son los que dominan con una audacia y un sentido tan inhumanos que asombra. El miedo, las armas, la violencia y los campos de concentración están convirtiendo al hombre en en un verdadero títere, robándole despiadadamente lo más grande que posee, la libertad de pensar y actuar y el espíritu creador. Esta es la poetisa Gabriela Mistral retratando desde su vereda la verdad del corazón humano. El mundo entero marcha extraviado, dice ella. El egoísmo, el afán de dominio y la ignorancia son las causas. Al pensar en la escena de Jesús siendo juzgado, uno debe reconocer que nosotros estamos en esa historia. Que los mismos corazones de aquellos que entregaron a Jesús son nuestros corazones. Nosotros estuvimos ahí. Esa es la invitación que te hace este pasaje. Tú estuviste. No puedo no acordarme de una canción de Jesús Adrián Romero, ¿cierto? Que retrata esta idea, si hubiera estado allí. La canción dice, si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Yo fui el que te coronó de espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Este texto nos hace una invitación. Eres tú. Tú estuviste allí. Eres pecador. Estás necesitado de Dios. Tú y yo, día a día vivimos hambrientos de poder, más que de amar a Dios. Día a día vivimos con envidia y la sensación de no tener lo suficiente y culpamos a Dios, endurecemos nuestros corazones y lo rechazamos continuamente. Pero la segunda implicancia de este pasaje es que no tan solo nos invita a identificarnos con estos hombres, sino que también nos invita a recibir lo que el Salvador tiene para nosotros. Lo que nos muestra este pasaje es que a pesar de que Dios conoce nuestro corazón, que se revela contra él continuamente, Él prefiere rescatarnos. Cuando vemos en el texto, no debemos olvidar que hay un silencio muy grande. Entre todo este griterío y la sangre, hay alguien en silencio. Jesús ha estado en silencio en el escenario más sangriento. ¿Y por qué ha estado en silencio? Porque Jesús estaba llevando a cabo una misión. Por amor a los pecadores con corazones enfermos como nosotros, pagar el precio de nuestro pecado y cambiar nuestro corazón y darnos salvación. Jesús, el perfecto e inocente, el hombre más bello que pisó la tierra, el Hijo de Dios, el que nunca había pecado, el que nunca había hecho, pensado o dicho nada malo, decidió dar su vida en lugar de malvados, pecadores, ambiciosos como nosotros. El profeta Isaías, en el capítulo 53, anticipa esta situación de Jesús y dice que todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca.
Estas palabras de Isaías son encarnadas por Jesús. Estando perdidos, completamente perdidos, Dios hizo recaer sobre Jesús, su propio Hijo, la iniquidad de nosotros. De esta manera vino a morir para que los pecadores y los peores pecadores no tuvieran que morir. Este pasaje te hace otra invitación. No importa cuán lleno esté tu corazón de maldad, no importa tu historial, no importa cuán perdido te sientas, hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu corazón, porque Jesús tomó tu lugar. Cuando veas el silencio de este pasaje, debes saber que allí, de rodillas, Jesús estaba luchando por ti. Cuando veas tu vida, veas tu corazón, la maldad que hay allí, lo que ha causado tu corazón y tu pecado en la vida de otros, sepas que de rodillas Jesús luchó por ti, recibiendo en su propio cuerpo el pago por tu perdón y tu felicidad eterna. El único antídoto para el corazón pecaminoso es reconocer tu pecado, pedir perdón a Dios y poner tu confianza en la obra de Jesús. Es por eso que este pasaje, el llamado para ti es: pon tu confianza en Jesús. Vuélvete a Él. Una última implicancia de este pasaje es que nos muestra que la maldad del hombre será enjuiciada. Hoy por hoy vivimos en tiempos donde algunos están dispuestos a aceptar de que somos realmente energía, eh, y personas que realmente consideran que nuestro llamado es sencillamente a encontrar nuestro plan de vida, nuestra meta, nuestro sentido y ser felices sencillamente. Y no estamos llamados a preocuparnos por nuestras acciones, que solo debemos preocuparnos de ser mejores cada día. Y de alguna manera algunos piensan que Dios en el día final hará vista gorda de todo lo que hemos hecho y que en realidad delante del amor de Dios el pecado va a desaparecer y finalmente Dios nos va a perdonar a todos. Pero este pasaje nos muestra al Hijo de Dios pagando por el pecado del ser humano. Esto nos muestra de que como humanos y seres creados por Dios, somos personas morales que en el mundo de Dios nuestras acciones tienen consecuencias. Es por eso que el llamado de esta mañana para ti es: acepta a Jesús, acepta que Él tomó tu lugar o en el día final tú enfrentarás ese juicio en tu propia persona. Por eso vuélvete a Dios y encuentra perdón en Él. Entonces esta mañana tenemos 4 implicancias. Nuestro corazón necesita ayuda de Dios. La solución para el corazón es aceptar a Jesús, volverse a Él en arrepentimiento y fe. Y que sepas de que habrá justicia para el corazón pecaminoso. Por eso, hoy, vuélvete a Jesús y ve a este Jesús que estuvo en silencio para ir a la cruz y morir en tu lugar. El Hijo de Dios, por personas como nosotros, pecadores como nosotros. Ven y recibe el perdón de Dios. Te invito a que oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta mañana tú nos visitas con tu palabra y nos invitas a reconocer la realidad con honestidad en nuestros corazones. Y qué maravilloso, Señor, es que cuando estamos pensando en cuán indignos somos de ti, vemos esta mañana que tu palabra nos invita a la reconciliación. Y Señor, ruego que muchos acá que están conectados puedan hoy día
escuchar tu voz a sus corazones y que se vuelvan a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, para la gloria de Jesús. Amén.